Y hoy que estoy parado, debo confesar que hace rato estuve 4 horas con mi tía Rosy en la Secretaría de Hacienda, íbamos a estar media hora y nos echamos 4 horas. Estaba muy fastidiado, ¿no? Estaba muy cansado, y ahora que veo el libro y todo lo que hice, dije, ¿de dónde tomé tanta gasolina? Realmente en este momento estoy muy agotado, y agotado porque no sabía dónde me metía. Sí tenía idea de que era difícil publicar, que el rollo del escritor, pero creo que mis ganas y mi voluntad me cegó. Y yo creo que este libro sufrió como 1 año de rechazos, o hasta más. De hecho, terminé el segundo libro, escribirlo, que sale en octubre, por cierto, y este libro no tenía editorial. Hasta que por fin una universidad, la Autónoma de Nuevo León, estoy muy agradecido con ellos, les gustó mucho el tema. Y digo este contexto porque justo el pretexto de las editoriales era que el tema no vendía y no interesaba. Y contrario a esa visión, las presentaciones están llenas, todos los días recibo cantidad de mensajes de dónde consigue el libro, de entrevistas. Y si uno le prende a la tele, al cable, al National Geographic, al Discovery, están retratando muy bien a la sociedad. De hecho, tienen una serie de disforia de género. Y hay cantidad de documentales interesantísimos. Y uno voltea a ver a las editoriales en México y es justo el libro de Elba Ester Gordillo, La familia michoacana, el 8º libro sobre los Zetas, la 8ª biografía de Marcelo Ebrard, el eterno presidenciable. Y uno ve que esa es la oferta de periodismo. Si uno le prende al radio las noticias, que por cierto, a mí ya me cuesta mucho trabajo escuchar noticias, no me gusta. Me acuerdo que Martín se enojaba conmigo y le decía, ponte Amarillo, ponte los Beach Boys. No, hay que escuchar noticias, Martín muy enojado. Yo desde hace mucho tiempo cada vez me enfadan más, porque principalmente creo que las noticias no nos retratan como sociedad, ¿no? Uno escucha un montón de información, vamos con las finanzas, subió el Nasdaq y bajó tal. ¿De qué madres me estás hablando? No entiendo, ¿eso cómo afecta a mi día a día? Desde eso hasta el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Conflicto. Y los consumidores de noticias, y es algo que a mí me enfada mucho, se creen o nos creemos expertos en todo, ¿no? Leímos 10 minutos en Twitter y ya sabemos la solución para Venezuela. Y al día siguiente leímos un rato y ya sabemos todo de Brasil, y si Lula fue bueno o no. Y mi apuesta por el periodismo, o yo pienso que el periodismo es para entendernos mejor como sociedad, para comprendernos los unos a los otros. Un poco un oficio de fotógrafo de la realidad. Y Miguel Ángel Bastanier, el periodista español del País, dice que el periodista es toda la suma de lo que no es. No es experto en música, no es antropólogo, no es historiador, no es politólogo, no es literato, pero te gustan todas esas cosas. Eres la suma de lo que no es. Y yo no sabía qué metía con este libro. Este libro me lo editó Emilio Frenesico, un periodista argentino, creador del periodismo border. Él recurre a oficios, ha sido actor porno, ha sido enterrador, ha sido sufi, y a partir de un oficio relata historias preciosas. Y él me dijo, estate consciente que este libro te va a acompañar toda la vida. Yo tomé a la ligera su consejo, y es verdad. Llevo semanas enteras hablando del tema, exponiendo, y quiero ser creativo para hablar de distintas voces, pero el texto es el que es, no puedo inventar nada. Y justo un dilema que tuve cuando terminé el libro, yo no soy experto en sexualidad, lo que decía Bastanier, no soy, es un tema que siempre me ha interesado, pero soy un amateur en el tema, no soy tan experto como Brahim o Devani. Y justo lo di a revisión. ¿Por qué surge este libro? Yo creo que hay dos antecedentes. Brahim, a lo mejor se acuerda, hace como 8 o 9 años les negaron a la comunidad gay acceso a condones y les pusieron una regañiza. Y Onan, que anda por ahí creo, y Brahim me contaron que les negaron acceso a condones. Publicamos un texto en la Jornada de Oriente y quitaron a la funcionaria, y fuimos objeto de cantidad de calumnias, todos los que estuvimos involucrados. A Brahim y yo nos pusieron como novios, por cierto, y nunca, digo, otras cosas sí, pero novios no. No hubo compromiso nunca. Y digo este referente porque creo que tengo una cierta empatía y obsesión por los diferentes.
A mí me educó una sociedad que supongo que casi todos se educó, una sociedad poblana muy conservadora. Lo es ahora, pero hace muchos años era más conservadora. Y creo que esos yugos de querer ser alguien, de querer ser tú, con tanta oposición, con tanto susto, con tanto prejuicio, me hizo posteriormente sentir mucha empatía y solidaridad por los diferentes. El primer reportaje que publiqué en la Jornada Oriente, que me revisó Martín, era sobre los peluqueros más viejos del centro. Aún hay creo algunos. En ese entonces había peluqueros muy viejitos que aún sacaban muelas y aún ejercían de barberos y nadie los iba a ver, estaban solos, no tenían clientes. Y yo sentí mucha empatía por esos peluqueros y ese fue el primer reportaje que publiqué y creo que no ha variado mucho desde esa fecha. En la revista Proceso, en 2010, escribí un reportaje sobre los primeros activistas gays de la Ciudad de México, recibiendo un correo electrónico, un boletín de que el mercado gay le reportaba no sé cuántos millones de pesos a empresarios. Hay restaurantes, la zona rosa vive de la economía gay, hoteles, restaurantes, antros, ropa, etc. Y desde luego dije, esto no siempre ha sido así, los gays eran muy perseguidos. En la Ciudad de México actualmente hay mucha libertad, o al menos aparente libertad, común, besos, caricias, y no hay tanto susto. Entonces me di la tarea de buscar a los activistas gays más viejos. Y me contaron cómo se seducían en ese entonces, con pañuelos, con señas, cómo un beso era pena casi capital, los torturaban, los mataban. Y yo, inexperto en el tema, saqué ese reportaje, ellos reflexionando sobre el hoy, y me gustó tanto el tema, y yo ya tenía esa inquietud de escribir un libro, primordialmente porque cualquier medio tiene fechas de entrega, hay periodicidad, aunque sea revista, aunque sea bimestral, lo que sea, tienes que entregar, hay una fecha límite, no te puedes colgar. Y dije, quiero escribir algo a mi ritmo, a mis tiempos. Y se me ocurrió escribir de ese tema. Y Juan Jacobo Hernández, del colectivo Sol, uno de los activistas, yo creo que el que más ha documentado, tiene una biblioteca gigante del tema, dijo, no, Juan Pablo, este tema está abordadísimo, mira todos los libros que hay, tesis, no, está padre, pero yo diría, hazlo de otra cosa. ¿Por qué no lo haces de transexuales? Luego se me hizo un tema interesante y lo reflexioné algunos días. Dije, híjole, también se ha escrito mucho, no estoy descubriendo el hilo negro. Me quedé pensando, vi que en internet había cantidad de información. Pero el tema de alguna manera me seguía llamando la atención. Yo creo por esa empatía por lo diferente. Y me animé a empezar en las primeras entrevistas. Entrevisté a trabajadoras sexuales de Metro Revolución y empiezan a contar sus historias de vida. Una trabajadora sexual había ahorrado toda su vida por comprar un pequeño departamento, su refri, su sala. Y una noche, unos policías le empiezan a hostigar, la molestan, la empujan, ella se defiende, araña a un policía y 3 años y medio estuvo en la cárcel por ello. Perdió todo. Y me dice, y hay una amiga que le fue peor. Fue como, ay, cabrón. Pues me da su contacto. Entrevisté a otra amiga. En la cárcel la tenían amarrada a barrotes. Dormía despierta, dormía de pie amarrada. Mientras los demás trataban de estar en los cuartos recostados. Y sufrió una cantidad de violaciones en la cárcel. Y así una a una me iban contando. Y empecé a googlear, a investigar, y vi que no había nada publicado. Alguna nota de prensa, algún texto por ahí, pero no estaban esas historias retratadas. Y de repente, pues se me fueron ocurriendo cantidad de historias. Dije, aquí hay un cirujano que hace estos cambios. Aquí hay un abogado que cambia las actas. Hay un sexólogo. Hay amigos, hay mamás, hay hijos, hay esposos. Y me fui. Este libro de tener unas 60, 70 entrevistas de cirujanos, de antropólogos, de sexólogos, de amigos, de trans. Fui a bares, a lugares de trabajo sexual, leí un montón del tema y les digo, yo no entiendo de dónde saqué fuerzas para hacerlo. Y me apasionó el tema. Y justo lo que más... Este libro surge desde las vísceras, desde mucho enojo. Porque me enfadó mucho. Dije, ¿cómo es posible que como sociedad tratemos así a un ser humano? Independientemente de los prejuicios que uno tenga, de su religión, de sus posiciones,
no puedes tratar así a un ser humano. Me acuerdo que me contaron el caso de una trabajadora sexual que en Tlalpan, unos chavitos la amarraron a la batea de una camioneta, la arrastraron por todo Tlalpan hasta matarla. Y seguí la investigación desde mucho enojo. Y creo que esa fue la fuerza que me hizo terminarla. Les cuento un poquito de los capítulos para que podamos charlar también y no solo abordar los que estamos aquí enfrente del libro. El libro consta de 5 capítulos. El primero trato de explicar el fenómeno desde una posición médica, antropológica, de abogados, más bien técnica, pero siempre contada a partir de testimonios. Y me encuentro en la Ciudad de México, en la década de los 80, hubo resignaciones fallidas. A gays se les hizo creer o llegaron a algún acuerdo que eran mujeres. No fue así, y hubo suicidios. Es algo que no estaba documentado, y ahí empieza el texto. Y el sistema de salud en México no prevé a la disforia de género, no la incluye dentro de los servicios de salud. Eso que implica que los transexuales tienen que rascarse con sus uñas. Es decir, someterse a operaciones clandestinas, comprar medicinas clandestinas, hormonas, porque el sistema de salud no les da, contrario a Cuba, Canadá y a cantidad de países donde sí están incluidos. Y desde ahí empieza una discriminación gravísima. Muchos transexuales mueren por inyectarse aceite de coche, aceite de avión, autorrecetarse, se les adelgaza la sangre, derrames cerebrales, y empiezo a contar todas esas historias. Y si el primer capítulo es un poco crudo, creo que el segundo es un capítulo muy triste. Y el segundo capítulo habla del odio que nos tenemos los seres humanos. Habla de asesinatos y discriminación. Les quiero leer brevemente algunos casos. Noticia y Letra S, que son la agencia de noticias sobre sexualidad más importante del país y de las más en Latinoamérica, hicieron un informe que se llama Informe de Crímenes de odio por homofobia entre 1995 y 2008. Revisaron 71 diarios y consignaron 80 homicidios contra personas transgénero en ese lapso. Es una breve descripción de los casos, pero les leo los casos para que vean el nivel de odio. Número 256, desconocido, 30 años de edad, lugar donde aparece el cadáver en un terreno baldío. Entidad federativa Ecatepec, Estado de México. Estado del cuerpo, asfixia, pies y manos atadas. Número 259, Orlando Aguirre, 35 años, lugar donde aparece el cadáver, casa. Entidad federativa México, Delegación Cuauhtémoc. Estado del cuerpo, golpes en la cabeza por un objeto pesado. Sigue. Pedí al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un reporte de quejas y denuncias por discriminación. Hay 43 quejas y 19 reclamaciones. Y la diversidad de discriminación es impresionante. Escuchen. No les leo el número de expediente, me lo ahorro. Acude al grupo de Alcohólicos Anónimos, pero no se le permite subir a tribuna por ser una persona transgénero. Presenta queja porque la empresa Televisa le niega el empleo de atención a clientes, ventas o telemarketing por ser una persona transexual y por su apariencia física, ya que su consideración se viste de manera muy llamativa. Por políticas de centro nocturno o cocobongo, personal de ese se niega a vender el boleto de entrada debido a su forma de vestir. Funcionarios del IFE discriminan a transexuales al tramitar su credencial de lector. Personal del IFE en Jalisco separa a una niña de su mamá en virtud de ser transexual. Y más casos. Me doy cuenta que les niegan unos cigarros en el Oxxo, les niegan ir a un baño público, les niegan un acta de nacimiento, les niegan uno de las razones vitales de la vida, el amor, la pareja. ¿Quién va a querer ser pareja de un transexual? Solo personas realmente muy sensibles y educadas. La gran mayoría se niega a presentarlo en casa. ¿Qué empresa los contrata? ¿Coca-Cola de las buenas conciencias? ¿Televisa y su fundación? Nadie los quiere contratar. Por ende se van al trabajo sexual, donde tienen una cantidad de depredadores y sobre todo, algo que
describo en el libro, soldados. Militares son los que más acuden a los teleservicios y los que más los golpean en este área misógina y de odio y de rechazo y de no aceptación. El tercer capítulo habla de algo un poco diferente, que son travestis heterosexuales. Hombres, son los casos que aquí retrato, también hay mujeres, pero que son heterosexuales, pero tienen el fetiche de vestirse de mujer. Y las reacciones de las esposas, de los hijos. Hay esposas, hijos que los chantajearon y no los quisieron volver a ver. Y hubo casos que los aceptaron y que incluso fue visto como un divertimento o una añadidura a la pareja. El cuarto capítulo y el quinto creo que empiezan a ser más consoladores, de más consuelo, de más esperanza. El cuarto habla de amor, del amor entre parejas transexuales, entre amigos, entre la gente que sí se acepta, se quiere y se da cariño. Y el quinto me gusta mucho porque son perfiles de los rostros transexuales más visibles del país. Cuento la historia de Francis, por ejemplo. Supongo que aquí todos ubican a Francis. Un día las noticias, y eso es lo que decía hace rato, las noticias desinformadoras como son, frías como son. Se murió Francis, su funeral en tal lugar, tal. Dime más, cuéntame qué pasa. Y no encontré nada de Francis. Entonces entrevisté amigas suyas, gente que trabajó, y me cuentan los últimos días de Francis y de qué muere. No se los digo para que lo lean. Y voy acompañando un libro con consejos psicológicos para padres, para amigos, de reasignación de acta, lugares donde acudir en los estados, un recuento de la legislación. Lo voy acompañando de retratos más informativos. No me gusta la falsa modestia. Yo creo que es el mejor trabajo que he logrado hasta ahora. No, les digo, no soy experto en tema, pero aquí me sugeriría echar un segundo libro. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar en este tema, tal vez después lo recupere. Escribí la biografía de José Cruz, el fundador de Rally 14, en octubre sale. Y tengo otro proyecto que voy a ir avanzado, pero todavía creo que va a tomar unos meses de descanso y de reposo y también de hablar de este libro. El libro lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene bronca de distribución. La universidad no es una editorial comercial, entonces va a estar aquí a la venta en Profética, en la Universidad Iberoamericana también unas semanas, y lo pueden descargar de mi página de internet, juanpabloproal.com. Ahí está también el libro disponible. Y quiero agradecer la labor del periodista y de todas las labores sociales, pero el periodista requiere de una inmensa ayuda, desde la gente que te da su testimonio o te sugiere una idea, ustedes que se toman la molestia de venir aquí, que cada vez en esta era de la tecnología, de las redes sociales, de la televisión, la convivencia se ha tornado cada vez más ausente y reunirse en torno a algo y charlar también es una práctica en extinción, como el oficio de escribir y la virtud de ver. Y un montón de gente, principalmente mi familia, que están aquí todos y que siempre me han apoyado, y mi madre, mis tías, mis hermanos, mi cuñada, y un montón de amigos que veo por acá. Y en especial quisiera agradecer a Martín. Martín fue mi maestro. Sí estoy enojado porque me siento muy mediocre respecto por ello, pude haber sido mejor, pues, pero ni modo, fue mi maestro. No, de verdad, en las escuelas de comunicación, en la época que me tocó, había muy pocas experiencias enseñando, y Martín fue mi maestro de la calle, de muchas cosas. Y a Rodolfo, lo dijo Martín, pero a mí me corrieron de la jornada de oriente por trabajar en proceso, por oficialistas. Y Rodolfo Ruiz me abrió las puertas, y Rodolfo siempre ha sido muy buen amigo y muy solidario. Y también a Brahim, a Devani por venir, y a Profética, a José Luis Escalera, por prestar este lugar que más allá de una librería fría tipo Gandhi, tipo sótano, da este lugar de convivencia, de foro, de reflexión. Cuando a la librería solo les interesa que saquen la tarjeta de crédito por el nuevo volumen de Anagrama, pues qué bueno que exista Profética y sigamos promoviendo la librería, porque como autor, como lector es indispensable. Hasta aquí lo dejo y bueno, Martín modera las preguntas que siguen.